Hola Ami, ¿cómo estás? Bienvenida al día número 5 de este maravilloso curso gratuito Encuentra tu llamado. He estado viendo los mensajes que me has dejado en el grupo de discusión y la verdad es que siento que Dios definitivamente tenía esto planeado con un propósito grandísimo, no solamente para mí, sino para ti. Todas hemos sido bendecidas durante estos días de estudio y quería iniciar prácticamente diciéndote que en verdad me sorprende la manera en cómo Dios siempre planea todas las cosas y los tiempos tan perfectos en los que planea las cosas para que tú y yo podamos obtener entendimiento del llamado y el propósito que Él tiene. Hoy vamos a estudiar la historia de María, la mujer maravillosa que Dios utilizó para poder traer a nuestro mundo al Señor Jesús. Obviamente, supongo que tú sabrás al derecho y al revés esta historia, no necesitamos hacer mucho detalle, pero sí quiero de alguna u otra manera dar un poquito de contexto quizá para aquellas que no tienen un entendimiento muy profundo frente al detrás de, culturalmente, en la historia de María, lo difícil también que fue para ella ser obediente, aunque no tenía todos los detalles de lo que iba a pasar. Ella fue escogida para una misión prácticamente imposible, comencemos desde ahí, porque estamos hablando de una cultura muy radical, de una cultura muy fuerte, de una cultura en donde señalaban a las mujeres que tuvieran hijos sin haberse casado primero. Hoy en día ya no es tan fuerte como antes, todavía sigue siendo un poquito complejo, pueden haber señalamientos, pueden haber críticas, pero en esa época era más radical, porque podrían llegar a matar a todas aquellas mujeres que resultaran embarazadas sin estar casadas. O sea, te estoy hablando de una época difícil, de una época muy compleja. Pero en medio de esa época, María fue escogida para poder dar a luz a nuestro Salvador. Y aunque era imposible de entender en su momento por qué Dios estaba permitiendo que Jesús justo llegara en ese momento, y segundo, por medio de una mujer como María, ella decidió confiar y obedecer absolutamente a todo lo que se le había dicho. Ella era una jovencita común y corriente de Nazaret. Haz de cuenta como tú y como yo, en un barrio latinoamericano común y corriente que venimos de una familia común y corriente, muy posiblemente no de una clase muy alta, quizá de una clase media o de una clase baja. Era una niña común y corriente, pero estaba afortunadamente comprometida con José. Y cuando un día ella recibe la visita del ángel Gabriel, que es el que le da la noticia que iba a cambiar absolutamente todo, que la habían escogido a ella para ser madre del Salvador, ella le dice algo que a mí me encanta, y es: ¿cómo será esto posible? Pues no conozco varón. O en esta versión, Dios habla hoy, dice: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el Espíritu Santo, el ángel, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Y le menciona que también su parienta Isabel iba a tener un hijo, a pesar de que era muy anciana, la que decían que no podía tener hijos, estaba encinta, hacía más o menos unos 6 meses, y que para Dios no era nada imposible. Y aquí al final ya luego María le dice: soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Y luego de eso el ángel se fue. Quiero que hagamos mucho énfasis en estos 3 versículos por varias razones. Como muy bien te lo he dejado por acá en nuestro tablerillo. Lo primero y más importante a entender cuando el Señor quiere darnos un propósito es tener claro que no vamos a tener todos los detalles desde el primer momento, que no vamos a tener el por qué resuelto desde el primer momento. Tú estás llamada es a responder con fe y con obediencia, aunque no sepas todos los detalles. María le dijo aquí en la parte de arriba: ¿cómo es que esto va a ser posible? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor: ¿cómo va a ser posible que yo me mantenga sirviéndote 100% en un ministerio?
que tú me des a nivel personal o que me des dentro de una iglesia. ¿Cómo va a ser posible que mantenga a los de mi casa si toda la vida he estado trabajando en una oficina y estoy acostumbrada a eso? O por ejemplo, puede estar pensando, rondando en tu cabeza, ¿cómo va a ser posible que tú me vayas a permitir reconstruir mi familia con un hombre que está muy por fuera de todas mis posibilidades? ¿O cómo va a ser posible que vaya a tener que salir del país? ¿Cómo va a suceder esto? Pero Dios te dice hoy que en el proceso de encontrar nuestro llamado, en el proceso de emprender con el propósito que Él nos ha dado, sea cual sea lo que Dios ya te ha venido revelando, que me lo has dicho en el grupo de discusión, el Señor lo único que espera es que tú respondas con fe y con obediencia sin pedir tantas explicaciones. Segundo, no te enfoques en tus dudas o en tus miedos, más bien responde con humildad y con entrega total, como por ejemplo lo hizo María aquí al final, luego de que el ángel le cuenta el chismecito de que su parienta Isabel iba a tener un hijo y ya tenía 6 meses de embarazo. Este intermedio en donde el ángel le dice a ella lo que estaba pasando con una de sus familiares, que ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, a mí me parece tan hermoso de parte del Señor haber permitido que María supiera esto, aún sin ella haberlo preguntado y aún sin haber tenido la necesidad de pedir alguna prueba social de que eso era posible, que no era nada imposible para Dios. Y aquí yo veo que realmente el Señor entiende que nosotros humanamente muchas veces podemos llegar a pensar incluso en no ejecutar la orden que Él nos está dando por las dudas. Y es tan amoroso y tan grande en misericordia y en entendimiento frente a la humanidad que Él utiliza este tipo de ejemplos para demostrar que no hay nada imposible para Dios. Entonces yo hoy estoy aquí para decirte algo similar a lo que el ángel le dijo a María. Si Stephanie Manrique, siendo madre soltera, ha podido llevar el mensaje de Jesús por medio de sus redes sociales y ha podido vivir económicamente hoy en día de su ministerio, ¿tú por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Si no ha sido imposible para Dios proveerle a esta mujer, no va a ser imposible proveerte a ti. Y así como este ejemplo, pueden haber muchos otros relacionados a otras áreas de nuestro desarrollo personal, como la sentimental, como el área financiera, como en vivienda, quizá en esa parte de realización, ¿cierto? En donde tú dices, quiero tener una mejor calidad de vida a la que tengo en ese momento, quizá vivir en una mejor casa o en un mejor barrio o en un país diferente. Así como Dios ha levantado a otras mujeres que las ha distribuido y las ha llevado a otros niveles, demuestra que no hay nada imposible para Dios y que tú no vas a ser la primera excepción a esa regla. Entonces, yo quiero hoy de verdad invitarte desde el corazón a que reflexiones que a veces los miedos son solamente cosas que tenemos en la cabeza y ataques del enemigo. La verdad es que en lugar de enfocarnos en las dudas y de enfocarnos en nuestros miedos, deberíamos más bien procurar cada día, aunque nos cueste, responderle al Señor con humildad y con entrega total. Hay algunos momentos en donde yo he visto cómo el Señor me levanta en ciertas cosas que no tengo control o que a mi vista, a mis ojos, digo, es imposible que yo pueda gestionar esto, es imposible que yo pueda administrar esto, es imposible que yo pueda ir a hacer esto, no me siento preparada, me da mucho miedo, me da mucho temor, o aunque sé que puedo tener la preparación, tal vez académica, digo, me da miedo, me da muchísimo susto. Pero en el proceso, ya muchísimos años, obedeciéndole al Señor y diciéndole, ok, yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer, voy a seguir llevando mi testimonio para que por medio de él muchas personas puedan conocerte.
ok, voy a seguir empoderando a estas mujeres para que se desarrollen profesionalmente, para que creen sus negocios, para que creen su emprendimiento, para que conecten sus dones, talentos con su llamado. Ok, voy a seguir también por esta línea en donde las inspiro a ser madres presentes, donde les doy tips, donde les doy consejos de crianza. Ok, voy a ir por este y este y este y este. Muchas veces lo he hecho con miedo y sin saber todas las respuestas y sin saber ni siquiera qué es lo que sale de mi boca. Pero lo curioso es que cuando se empiezan a ver resultados, como por ejemplo testimonios, Stephanie, Dios me habló por medio de ti, muchas gracias, O Stephanie, hace tanto renuncié a mi trabajo porque la enseñanza de español a extranjeros, una de las habilidades que tú enseñas dentro de la academia para poder trabajar desde casa, me está dando mejor resultado que mi trabajo anterior y hace unas semanas acabé de renunciar. Gracias y alabado sea Dios. Cuando pasan esas cosas, mira, yo quedo así en mi silla como no tenía todas las respuestas muchas veces. No tenía todas las palabras mágicas y precisas muchas veces. Pero he aprendido en el camino que aunque tenga miedo, debo hacerlo con miedo y solo espero abrir mi boca para que el Espíritu Santo fluya y le hable al alma y al espíritu de aquella persona que me está escuchando. Esto yo te lo digo como un consejo de amiga, pero también con la autoridad de que realmente funciona, porque lo he vivido en carne propia y porque he visto también cómo mi vida ha sido bendecida por otras mujeres y otros hombres, líderes, voceros de parte de Dios, que tampoco la tenían toda resuelta, que tampoco tenían todas las cosas en orden y todo el rumbo completamente parametrizado. Dios se deleita en tu obediencia. Y hoy, en esta clase, aunque va a ser un poco más corta que las anteriores, Dios quiere que tú seas obediente y que tengas fe. Yo recuerdo un momento en el que temía demasiado justamente el que no tuviera el suficiente dinero para poderme mantener al trabajar desde casa. Te estoy hablando de hace muchísimos años, quizá más de unos 5 o 6 años. Y una líder de la iglesia en la que yo asistía en ese momento, cuando yo le conté la situación que estaba viviendo, estaba en un yugo desigual, ya me había bautizado, estaba siguiendo a Cristo, estaba empezando a servir en algunas cosas de la iglesia, por ahí por los laditos, pero mi líder me ayudaba y me ponía a hacer diferentes cosas como para empezar a adaptarme. Recuerdo que hubo un momento en el que yo hablé con ella y le dije, no me sale trabajo, estoy enviando hojas de vida de una manera impresionante y no me sale trabajo, no paso las entrevistas, pero yo siento en mi corazón que no es lo que yo tengo que hacer. O sea, yo siento en mi corazón que yo tengo que estar con mi hijo y que Dios va a abrir las puertas, no sé de dónde, para que yo pueda hacer dinero desde casa. Y recuerdo mucho que ella me dijo una sola frase que cambió toda mi perspectiva en ese momento, que es la que yo te quiero regalar en este momento. Me contó la historia de ella con su mamá. Su mamá había quedado también como madre soltera durante muchísimos años, muchísimo tiempo, también por infidelidad de su padre. Y ella, siendo hija y siendo líder de la iglesia en la que yo asistía en ese momento, me dijo, entendí que la mejor decisión que mi mamá tomó para mí y para mi hermano fue el haberse separado. Porque desde ese momento ella aprendió a dar pasos de fe. Ella estaba hablando común y corriente y yo le prestaba atención, pero solo el hecho de que dijera, ella empezó a dar pasos de fe y hoy eso es lo que nos tiene aquí en esta iglesia. Eso es lo que me tiene a mí ya como una profesional, porque ella era profesional en negocios internacionales. Es lo que hoy me tiene aquí como líder en esta iglesia y empezó a contarme como todos sus resultados, inclusive sus resultados económicos. Solo para al final decirme, así como la decisión de mi mamá al haber decidido separarse y empezar a dar pasos de fe confiando en Cristo,
me bendijo a mí como hija y transformó completamente mi vida, asimismo va a pasar con Juan Esteban. Y yo quedé, wow, porque me dijo, yo quiero que cuando Juanes tenga mi edad, casi 30 y pico en esa época, yo quiero que él pueda decir, mi mamá fue una mujer de pasos de fe, así como yo hoy puedo decir eso de mi mamá. Y cuando ella mencionaba esas cosas, claro, yo en esa época no tenía pues como el entendimiento de la madurez espiritual que tengo ahora. Estaba aprendiendo, estaba en mi proceso, recién me había bautizado, había llegado de encuentro, todavía tenía como un montón de conflictos en mi relación anterior, ya estábamos prácticamente como en ese hilo de, uy, ya se va a acabar toda la relación. Y también mi búsqueda hacia ella fue por eso, porque yo estaba terrible, o sea, en la inmunda, y estaba a punto de perder mi hogar. Yo lo único que tenía claro era que quería hacer la voluntad de Dios, a pesar de que el hogar se iba a ir para el piso, a pesar de que estaba sin trabajo, a pesar de que estaba sin plata, a pesar de que, de todo, ¿cierto? Pero solamente el hecho de que ella me dijera, mi mamá fue una mujer de pasos de fe, me inspiró para yo ser una mujer de pasos de fe. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad también de hacer amistad con su mamá, porque ella también asistía a la misma iglesia, me contó toda su historia, me contó su trabajo, todos los éxitos que había tenido a nivel personal, económico, intelectual, espiritual y demás, por esos pasos de fe. Yo me convencí y dije, lo primero que necesito es aprender a confiar de que no tengo que tener todos los detalles del plan, del propósito, de hacia la derecha o de hacia la izquierda, sino solo es ir 1% adelante, un pasito, 1% mejor cada día. Y desde ahí hasta hoy, pues, enos aquí. Y efectivamente funciona. Entonces, así como María fue humilde y fue obediente y receptiva a la voz de Dios cuando se le dijo, en medio de tu situación cultural tan compleja, Dios quiere usarte para traer al Salvador. Dios te dice hoy, en medio de tu situación tan compleja, posiblemente sea muy compleja, Dios quiere usarte, no solamente para levantarte a ti como una mujer de pasos de fe y de obediencia, sino para levantar también a tu generación. Mira, el llamado y el propósito no es algo que solamente te vaya a afectar a ti a nivel positivo. Hay momentos en donde pensamos que el llamado es solamente para mí. Pero la verdad es que cuando tú crees en Jesucristo, hay una promesa en la palabra que dice que cuando tú crees, todos los de tu casa serán salvos. Y si tú eres una mujer obediente, entregada a Dios, que lo honras, tu deber es guiar a tu casa para que todos sirvan al Señor. Entonces, no tienes que tener todos los detalles ya de lo que va a pasar, de cómo va a venir la provisión, de dónde va a llegar la puerta, por medio de quién va a pasar, cuánto vas a ganar o qué oportunidades se te van a abrir. Tú solamente da 1% de tu tiempo, de tu capacidad, del amor que hay por dentro, de la confianza, de la fe, 1% mejor cada día, paso tras paso tras paso. Y en el camino te vas a dar dando cuenta cómo el Señor hace que todas las cosas comiencen a cooperar para el bien, porque has sido llamada conforme a su propósito. Y Él no va a descansar hasta que complete la obra en ti. Así que la tarea para el día de hoy es comenzar a pensar, listo, yo ya tengo mi hoja de talentos, ya sé qué es lo que puedo de mí darle al servicio de Dios. ¿Cuál va a ser ese 1% que vas a comenzar a hacer? Ay, me sonó por ahí la alarma, perdón. ¿Cuál va a ser ese 1% que vas a hacer mejor cada día a partir de este momento? ¿Cuál va a ser ese 1% mejor de cada día? Probablemente puede ser, ok, si Dios me está llamando a llevar su palabra por medio de redes sociales, ok, entonces voy a comenzar por contar mi testimonio. Puede ser ese 1%, ese primer pasito de fe. Ya después de que cumples ese,
vas a pensar en el siguiente 1% y lo vas a hacer mejor que el anterior. Y así se vuelve una cadena de constancia, de constancia. O, por ejemplo, por ahora puedes ir pensando, ¿qué red social voy a utilizar? O si el Señor no te llama a hacer un tema digital para llevar su palabra a nivel digital, ok, ¿estás en un ministerio físico dentro de tu iglesia o no tienes ni siquiera una iglesia en donde asistir, verdad? Porque en ese caso el primer paso sería buscar una iglesia en donde me puedo cimentar, ¿cierto que sí? O si ya estás en una iglesia específica y el Señor te está llamando a células, a grupos pequeños, listo, ¿cuál puede ser el primer paso? Tal vez pedir autorización de los pastores de la iglesia, tal vez empezar tú a hablar con ciertas personas y decirles, voy a comenzar unos grupos, ¿quieres asistir? ¿Cierto? Que el Espíritu Santo comience a poner esa revelación delante de ti para que te dé claridad y que te permita mantener los pasos firmes, derecha, sin desviarte por aquí, por allá, no. Que el Espíritu te guíe hacia adelante con pasos firmes y que evite que tus pies sigan por el camino incorrecto. Entonces comienzo a pensar, esa es la tarea para este maravilloso día. Empezar a pensar cuál va a ser ese primer paso de fe que voy a empezar a hacer. Yo por ahora te envío un abrazo súper gigante, te sigo leyendo en el grupo de discusión. Estoy demasiado contenta por lo que Dios ha venido haciendo. Ya para este momento estamos en el día 5, ya deberías tener más claridad de lo que vas a comenzar a hacer. Estamos prácticamente a 2 días de ya terminar nuestro curso, nuestro ayuno, el estudio de la palabra, la oración. Y la idea es que cuando termines, no te vas a quedar así como, bueno, gracias, sigo en lo mismo de siempre, porque perdiste 7 días. Y esa no es la idea. Estamos en este proceso de crecimiento, de conectarnos cada vez más con Dios y necesitas desde ya comenzar a hacer esa preparación. Listo, mi primer paso es luego o ni siquiera pensar mucho hacia futuro. Con que pienses cuáles pueden ser esos primeros ya es suficiente. El día 7, acuérdate que vamos a estar hablando muy al detalle sobre cómo te voy a enseñar a vivir de tu llamado, de tu ministerio, de tus dones, de tus talentos, ¿ok? ¿Cómo puedes conectar eso también con un negocio digital? Te lo voy a estar enseñando el último día. Por favor, que pase cualquier cosa menos que falles a esa lección, porque esa lección es la que va a determinar lo que va a pasar posteriormente a ese día. Si tú fallas a esa lección, muy posiblemente vas a comenzar a dar pasos ciega. Y esa no es la idea. Yo sé que tú estás aquí porque tienes el propósito de servir a Dios, pero al mismo tiempo, como humana, sabes que, claro, necesitamos mantenernos, necesitamos tener nuestro salario, necesitamos tener muy bien el rumbo claro. Ese día te vas a enterar de cómo lo vas a poder lograr. Ese día lo vas a hacer. Obviamente todo siempre como filtrado por medio de la palabra, como lo hemos venido haciendo en todos estos días, porque jamás te voy a enseñar a enriquecerte de pronto vendiendo la salvación o vendiendo promesas de Dios y cosas así. No, porque ese no es el objetivo. Desde ya te digo que el llamado que Dios le ha dado a una mamá con propósito en este sentido de empoderamiento personal, profesional y en emprendimiento a las mamás es usar sus conocimientos, es usar sus habilidades técnicas, es utilizar su profesión, es utilizar su experiencia laboral, el estudio que tenga, los dones, los talentos que tenga para monetización. Que eso es algo que finalmente a nivel de empresa o a nivel de trabajo siempre se va a recibir un salario por eso. Esto es lo que vamos a monetizar. Pero lo otro, ya que es llevar la palabra, ir por todo el mundo y llevar el mensaje de salvación, eso es solamente para Dios, por Dios, para Él, y de aquí nada, o sea, nada de hacer negocio con esto, es con lo que tú eres como esencia, en tus conocimientos, en tu parte intelectual y en todo eso tan maravilloso y bonito que Dios puso en ti para que pudieras prosperar. Entonces hacia allá es donde nos vamos a enfocar, de una vez te lo quiero dejar súper claro, y en el último día vas a enterarte de todo lo que necesitas para comenzar a dar ya, por fin, ese salto.
Así que, Ami, mi querida, que Dios te bendiga. Sigue con este proceso. Nos vemos mañana en el día número 6. Y eso es todo. Cuéntame en el grupo de discusión cómo te fue con esta clase. Un abrazo gigante.